Empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estés escuchando o viendo este webinar, que lo puedes estar viendo en directo o en diferido. Entonces, como siempre, desde SECI Coaching and Mentoring, quiero darte la bienvenida y las gracias por tu asistencia a esta Mastermind de los miércoles, donde compartimos diversas temáticas relacionadas con las habilidades interpersonales del emprendedor del siglo XXI. Importante. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque queremos ayudar a las personas, a los emprendedores, a los empresarios, a los profesionales, a todo el mundo que realmente le interese conocer más sobre el crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional. A través de la filosofía coaching, porque a nosotros nos encanta. Esa es nuestra columna vertebral y luego lo complementamos con otras herramientas y disciplinas que utilizamos para el conocimiento interior. Aportamos tips muy interesantes y además los aportamos entre todos los asistentes. En nuestro blog, www.escueladecoaching.com/blog, podrás encontrar las sesiones anteriores si te has perdido alguna. Mi nombre es Nacho Pérez y voy a ser el ponente, el moderador, como lo queráis llamar, de esta Mastermind sobre el hacer de la persona, establecer y mantener acuerdos. Y bueno, a mí me gusta mucho decir co-crear la relación. Ahora veremos qué quiere decir todo esto. Con este apartado iniciamos lo que hemos denominado la segunda parte de las competencias fundamentales, como lo entendemos en el SECI Coaching, para el ser humano y las competencias del hacer, el hacer de la persona, donde veremos pues la co-creación de relaciones, como he comentado, la comunicación efectiva, cultivar ese aprendizaje y el crecimiento de forma más pormenorizada con algunos tips y algunas áreas muy interesantes. Como siempre, nos acompaña Inma, que es la coordinadora de SECI Coaching. Y por favor, Inma, ¿nos dices unas palabras? Sí, claro, por supuesto. ¡Hola! Hola. Soy Inma, coordinadora y coach de SECI Coaching, y durante esta Mastermind estaré asistiendo a Nacho para hacerle llegar las aportaciones que vayáis realizando a través del chat o abriendo el micro si queréis hacer la aportación por audio. Si es por audio, dispondréis de 2 minutos cada participante para poder realizarla, y para pedir paso y hacer la aportación encontraréis en la sección de reacciones una mano para que la levantéis y así os podamos dar paso. Quiero recordar también que esta Mastermind es un espacio abierto en el que todas las opiniones son válidas, desde el respeto, la confianza, la tolerancia, la libertad que este espacio nos facilita, ya que las aportaciones que se realizan las realizamos cada uno desde nuestra propia experiencia, lo que ayuda a que sea un espacio de aprendizaje y contribución para mejorar y avanzar en el desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros. Quiero daros la bienvenida a todos los asistentes y Nacho, puedes continuar con la Mastermind de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Inma. Y como siempre también nos acompaña Miguel Ancho y también en esa parte técnica nos va a decir unas palabras. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Miguel Ancho, CEO de SECI Coaching y persona encargada de la parte técnica, la parte de marketing para que todo funcione correctamente. Os aconsejo siempre y me gusta insistir en ello porque creo que va a ser de productividad en estas masterminds para vosotros, y es que cada vez que participéis que conectéis la cámara y conectéis el micro. Os vais a sentir mucho mejor a medida que pasen las masterminds y os vais a adaptar y acostumbrar a hablar ante la cámara y con el micro en esta era digital en la que estamos viviendo. También deciros que compartimos contenido de valor en las redes sociales todos los días, tanto Facebook como Instagram, como Twitter, LinkedIn, en YouTube, y os animo a que lo compartáis
con vuestros conocidos, con vuestra gente, para que también ese contenido de valor llegue a más personas y podamos crecer la comunidad. Sin más, Nacho, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Y bueno, vamos a empezar con nuestra frase del día, del miércoles, y dice así. A ver, ya llega. Aquí está, dice: las personas que debemos temer no son las que no están de acuerdo con nosotros. Debemos temer las que no están de acuerdo y son demasiado cobardes para darlo a entender o para transmitirlo. Esta frase es de Napoleón Bonaparte. Me figuro que alguna razón tendría al decir esto, pero creo que comparto, y esta frase la podremos aplicar a muchísimas áreas, cambiando un poco alguna palabra en esta misma frase, la podemos acoplar en diferentes contextos. Pero efectivamente las personas que debemos temer, desde mi punto de vista, no son las que no están de acuerdo con nosotros, porque ahí ya sabemos que hay diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, y podemos pues entrar en un diálogo, en una discusión que posiblemente nos enriquezca a las dos partes. Las que realmente debemos temer, como dice aquí en la frase, son a esas personas que no están de acuerdo con nosotros y se callan. Fijaros, se callan, porque posiblemente no son capaces o no quieren o tienen una intención secundaria para decírnoslo y poder, bueno, pues ver su punto de vista y demás. Siempre estamos hablando de personas, cuando estamos de personas conocidas, de personas con las que interactuamos, de personas con las que nos relacionamos, y entonces fijaros si es importante saber en un momento dado. Esta frase viene a colación porque es muy importante a la hora de establecer y mantener acuerdos con terceras personas, saber con qué personas estamos lidiando. Y por ello tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que ver cómo responden y a partir de ahí saber si son personas que debemos temer o no, y son personas que son íntegras, honestas, transparentes, comprometidas, y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues podemos ver si realmente queremos establecer ese acuerdo. Así que bueno, pues la frase de hoy nos da pie para entrar un poco en materia. No sé, Inma, si tenemos alguna persona, alguno de los asistentes que quiere comentar algo sobre la frase, y si no, pues empiezo con el primer punto que tengo hoy para el día de hoy, para iniciar la clase, la sesión, la masterclass, la mastermind, como lo queramos llamar. Espacio donde disfrutemos. Inma. Sí, mira, Alberto dice, ¿callan por estrategia? Pregunta. Bueno, ¿Callan por estrategia? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, cuando estamos, me refiero al coaching, ¿vale? Cuando estamos en cualquier enfoque de coaching, ya sea en una sesión, ya sea en un proceso de coaching, ya sea incluso en una formación de coaching, lo que normalmente creo que debemos propiciar es que hablen los demás y nosotros escuchar. Y nosotros, en ese caso, provocar que hablen todavía más a través, como sabéis, de una herramienta muy poderosa que es la pregunta, y callar para obtener la máxima información para luego dar ese feedback que podemos dar a la persona y que vaya descubriendo lo mejor de la persona. Pero eso creo que es una estrategia que utilizamos en coaching, la de callar para escuchar y hacer esa escucha activa. Y otra cosa muy distinta es callar porque no estás de acuerdo y luego pues por detrás pues pueden venir, por detrás quiero decir que la persona vaya
pues murmurando o vaya criticando, no delante de la otra persona. Entonces, y puede crear pues malos ambientes o puede crear pues situaciones que a lo mejor no son del todo ciertas, que eso pues ya sabéis que ha pasado en muchos casos. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su estrategia. Si es una estrategia pero no es malintencionada, yo la daría por válida. Y bueno, pues cada uno tiene su forma de interactuar o de relacionarse con las personas. Pero si es una estrategia maliciosa, pues entonces eso ya no lo comparto. Es mi opinión, Alberto. Muy bien, y Marta nos dice, nadie quiere ver su ignorancia, no preguntar es lo contrario del sabio. Claro, claro, claro. Bueno, efectivamente, yo ahí, Marta, también añadiría, muy en relación, que hay muchas personas que no quieren preguntar para que no se sepa su posible grado de conocimiento, de ignorancia o según lo vean ellos, y luego, añadido a esto, hay personas que no quieren, o sea, se callan y no quieren preguntar o no quieren decir nada porque así pasan desapercibidas y luego posiblemente también pues, puedan armar otra serie de situaciones pues, que en unos casos pues, pueden ser sorprendentes y negativas para el resto de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay su porqué, efectivamente. Muy bien. Nacho, y Marta pide paso, así que le vamos a dar paso, supongo que en respuesta a lo que tú has comentado. Muy bien. Así que, hola Marta. Estoy tratando de activarte el audio y no puedo. Mira a ver si lo puedes hacer tú. Ahora Sí, sí, hola. ahora. Hay dos frases tan viejas como la historia. Una es, solo sé que no sé nada, y la otra es, la ignorancia es infinita y el conocimiento es finito. La segunda es de Karl Popper y la primera sabemos que la dijo Sócrates. Y cada día me doy cuenta que las nuevas generaciones no soportan preguntar, asienten como que saben lo que uno les dice y uno realmente debería aclarar o preguntarle, ¿has entendido lo que te he dicho? Porque esa frase de Napoleón, del que está de acuerdo o el que asienta con la cabeza, hay que ver si lo escuchó, si entendió. Primero, si lo escuchó. Segundo, si de lo que escuchó, ¿qué entendió? Y de lo que entendió, ¿qué es lo que está en desacuerdo de acuerdo? Porque es más fácil no escuchar, no entender y después de estar disintiendo. Entonces, esa cosa de que solo sé que no sé nada y que la ignorancia es finita, la ignorancia es infinita y el conocimiento es finito, no sé cuál es el motivo por el cual la gente teme abrirse a demostrar eso que no es una flaqueza, sino es la apertura a la sabiduría. Claro. Y esa para mí es el reinado de las ganas de compartir, aprender. Ahora, si me cierro a no sé y prefiero decir que estoy en desacuerdo, bueno, es más Claro. fácil decir estoy en desacuerdo porque no se sabe si escuchó o entendió o sabe. Claro, es que aquí has tocado varios apartados que algunos ya hemos ido viendo. Efectivamente, vete a saber o identifica qué es lo que realmente ha entendido la persona, o sea, le ha llegado o está interpretando, porque a lo mejor ha habido ruidos en la comunicación, ha habido esas fricciones, esos malentendidos que hemos hablado también. Luego también hay personas que no son conscientes por ese ego
delante, o sea, a abrirse, a ser vulnerables, a abrirse delante de otras personas para que no los señalen, como diciendo, fíjate, este no lo sabe, entonces estas personas, pues ahí está trabajando más su ego que su enfoque de vulnerabilidad, no sabiendo que a través de la vulnerabilidad, como bien has comentado antes, se puede crecer muchísimo más y es la puerta para poder llegar a ese ser interior y a partir de ahí ir hacia arriba. ¿Y qué pasa también? Pues que hay personas que se callan. Fíjate, hay una cosa que, por ejemplo, me he dado cuenta en muchas ocasiones, cuando estoy impartiendo algún taller o estoy en alguna formación, cuando dices tú que, por ejemplo, hay personas que me dicen, en relación a lo que has dicho de asienten, digo, a ver, este tema me ha explicado, se ha entendido cómo es tal o la persona ha dicho, sí, ahora ya ahora ya sé cómo va el tema, ahora ya he entendido cómo va esto, ahora tal. Bueno, pues en ese momento me he dado cuenta que la mayoría de las personas que dicen esto, o sea, llega ese momento y en ese mismo momento es cuando dejan de aprender, es cuando dejan de atender, es cuando desconectan, ¿vale? Porque ya se han hecho su propia composición y a partir de ahí lo siguiente que vamos a decir posiblemente no les entre. O sea, quiero decir que y ya estarán callados, posiblemente también, y bueno, pues es complicado que pues podamos interactuar de forma positiva en beneficio de la persona y en beneficio de esa formación o ese taller o ese crecimiento que queremos para todos, ¿no? Entonces, has tocado un montón de temas. Sí, es que se ha silenciado. Ah, Muy bien, Marta. Pues No, no, entonces, no quiero intervenir mucho porque tiene que seguir la clase. Sobre ese tema hay anécdotas y historias miles y no nos alcanzaría un día o dos. y la Pero frase, que has comentado, otra frase que añadiría, pues sobre ese tema es: si la formación piensas que es cara, imagínate cuánto te cuesta la ignorancia, ¿no? bueno, pero no hay nada más lindo que saber que no sé. Claro, Porque pero saber que no sé, o sea, mira, tú, bueno, tú eres mucho menor que yo, pero cuando yo, gracias. bueno, claro, pero 17 años es mucha diferencia, 18. Pero cuando yo tuve que introducirme a la tecnología, porque yo venía de no tener luz en mi casa y no había teléfonos, y entrar a las computadoras y a un Zoom y demás, ¿con qué afán he aprendido de mis nietos o de mis alumnos todo un nuevo mundo? Y soy, como por ejemplo el Spotify o el YouTube o entrar a Netflix o entrar a tantos nuevos mundos tecnológicos o a los autos eléctricos, infinidad de cosas. Y yo tengo un gran placer de vivir aprendiendo. Y yo me doy cuenta que hay gente que no le gusta aprender. O sea, acerca de asentir. Cuando a mí un alumno me está haciendo todo el tiempo que sí con la cabeza, digo, ¿qué me habrá entendido? Entonces no cometo el error de preguntar, bueno, sí, generalmente mis clases son dinámicas y le digo, bueno, ¿qué es lo que tú? Pregúntame algo, porque yo en mi libro de Mente Libre digo que el pensar es la devoción o sea, pero la pregunta es la devoción de pensar. Quiere decir, si yo pregunto, porque quiero saber. Por eso el método socrático de preguntar y repreguntar es ir sacando como petróleo de adentro de la mente, ¿no? O incorporando nuevas ideas. Bueno, no entiendo, hoy por hoy hay una generación de cuadraditos o de capsulitas.
O sea, es terrible, o sea, entonces no quiero hablar más porque tú hablas hoy del ego, pero justamente el ego es no demostrar mi ignorancia, es no demostrar mi incompetencia. Entonces, pero después, bueno, y uno tiene que convivir con todo ese mundo de gente que tiene una formación y que si le quieres apretar un poco, huye de tu lado porque no quiere sentirse disminuido. Y si uno le dice, te ofrezco crecer, no me vas a dominar. Entonces, ya a esta altura del partido creo que quedamos reducidos a quienes quieren escuchar y quieren aprender. Yo todavía, a pesar de mis próximos 80 años, quiero morir aprendiendo, aunque ya a esta altura cansa de encontrarse con tanta gente que quiere ignorancia. Ya, pero es para ellos yo creo que en una primera instancia pueden entender que es lo más fácil y más cómodo. No saben que No saben. el conocimiento les puede dar más. ¿Qué pasa? Que ahí estaríamos hablando, no saben que pueden saber más cosas, estaríamos hablando de todos los enfoques de lo que es tanto la competencia consciente, la inconsciente y automatizar. ¿Y qué pasa? Pues que las personas ni se plantean todo esto porque que les den. Aquí en España se decía fiestas, me parece que era algo así, fiesta, fútbol y toros. Y entonces pues estaba todo el mundo medio aborregado por los borregos, por las ovejas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues ahí estaba la cosa. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Hoy no es tema de ego. El ego lo hemos estado tocando en otras sesiones. Lo he sacado a colación de la posibilidad en respuesta a lo que estabas comentando, de que haya personas que no quieran hablar o no quieran preguntar para que no sepa el resto, para no sentirse menos que el resto, porque les importa más el resto de personas que su propio crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que impide, el ego es lo que impide que pasen todas esas cosas y que no tengan esa aceptación propia que deberían tener, o que yo entiendo que deberían tener, que cada uno tenga la que quiera y el nivel que quiera, y entonces, bueno, pues ahí está. Pero bueno, vamos a centrarnos, si te parece, y si os parece a todos, al tema de hoy de las competencias del hacer. Es el primer capítulo que vamos a hablar en la primera sesión del hacer de la persona, del hacer de la persona. Y dentro del hacer de la persona lo subdividimos en el primer apartado, que es establecer y mantener acuerdos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues una visión general de esta competencia para el ser humano es posiblemente el hecho de que seamos capaces de realizar asociaciones, porque somos, pues el ser humano es social, ¿no? Entonces, fijaros, aquí quiero introducir que entiendo que la más importante, la asociación más importante, es la asociación con uno mismo. Después pueden venir otras alianzas. La alianza que acordemos con otra persona. Las alianzas que podamos realizar con varias personas interesadas o relevantes para nosotros a la vez. O sea, pero fijaros, vamos a establecer cómo cada persona tiene que tener un acuerdo, una alianza con la persona en sí misma. ¿Vale? Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a desarrollar una serie de procesos y acciones que nos van a servir muy en positivo para nuestro crecimiento y para la mejora, el bienestar, porque es algo en lo que siempre estamos o continuamente
diciendo desde aquí, desde SECI Coaching, que tenemos que estar en ese enfoque de bienestar, en ese enfoque de disfrutar, o sea, de estar bien. O sea, cada uno sabe que su éxito es de una forma, pero el bienestar de cada uno también para cada uno es el que es. Y para unas personas será de una forma y para otras otras. Entonces, entendemos que el acuerdo con uno mismo es fundamental. Entonces, vamos a establecer como cada persona misma y con las partes interesadas que se puedan crear acuerdos que sean muy claros sobre la relación, sobre los procesos, sobre los planes y sobre todo sobre los objetivos o las metas que se quieren conseguir. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir como pollo sin cabeza, no vamos a saber en qué momento estamos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde queremos ir y todo esto. Entonces, establecer acuerdos para el compromiso de vida en general, para nuestro compromiso de vida, es, vamos, imprescindible. Así que aquellos de todos los que estamos aquí, todos los posibles videntes u oyentes que vean este webinar más tarde, que necesitemos acuerdos, que desde nuestro punto de vista, vuelvo a repetir, que lo necesitamos todos. ¿Para qué? Para que podamos vivir plenamente cada etapa de nuestra vida de la forma más plena posible. Y es fundamental lograr acuerdos sobre qué es y qué no es adecuado en una relación. Y estamos hablando en una primera instancia de la relación con uno mismo. O sea que el primer acuerdo debería ser con nosotros mismos. ¿Qué es lo que se está y no se está ofreciendo? Y las responsabilidades que tiene, pues en este caso, nuestra persona, si estuviésemos en relación con un tercero, qué responsabilidades tiene cada persona, ¿vale? Pero en este caso estamos con nosotros mismos, pero si no sería pues con las partes interesadas, que podían ser, como he dicho, una más o varias. Podemos llegar a diferentes acuerdos porque el ser humano es capaz de hacer eso si realmente, vuelvo a repetir, si quiere. ¿Qué pasa con estos acuerdos? ¿Por qué es fundamental y normalmente no se tienen en cuenta? Pues estos acuerdos son, o entendemos que son tan imprescindibles porque son los que marcan, son sobre los que van las directrices o parámetros específicos de la relación, en este caso, si estamos hablando de nuestro propio acuerdo, de la relación con mi propio ser esencial. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo voy detectando eso? ¿Cómo lo llevo a algo que pueda entender? Bueno, pues esos acuerdos es, un ejemplo puede ser qué premios me voy a conceder, la duración de tal plan, tal proceso o conseguir tal meta, cuándo se va a terminar ese acuerdo, qué inicio y qué fin tiene, si va a ser algo confidencial para mí, conmigo mismo, o voy a poder compartirlo. O sea, todas estas cosas que posiblemente las hagamos, pero de una forma inconsciente y no le demos el valor adecuado, puede que si lo pasamos a esa competencia consciente y luego ya la automatizamos, pero de forma consciente, entonces eso nos va a dar la posibilidad de crecer, de conocernos más, más y mejor y de ser mejores personas. Entonces, en estos acuerdos es interesante identificar o reconfirmar lo que se quiere lograr. Lo que se quiere lograr, y para ello hay que establecer siempre un plan con metas generales y específicas. Por eso nosotros siempre estamos que uno de los apartados fundamentales
en toda nuestra vida, tanto personal como profesional, es saber establecer metas. Porque si no sabes establecer metas, es complicado que consigas lo que quieres conseguir en tu vida. Entonces, si nosotros hacemos ese plan con esas metas, tanto generales como específicas, determinando si es compatible con nosotros mismos. Estamos hablando del acuerdo con nosotros mismos ahora, ¿vale? Lo vuelvo a recordar. Si es compatible con nosotros mismos, si es el momento para que eso se pueda producir. Entonces ahí tenemos que definir qué se cree o qué creemos que necesitamos abordar o resolver primero para lograr lo que realmente se quiere conseguir como objetivo final. Lo que hablamos también en muchas ocasiones, que es priorizar. Saber priorizar. Saber qué es lo importante, saber qué es lo urgente, saber qué es lo que realmente me va a acercar a mi éxito, a mi objetivo, a mi bienestar, y qué es lo que tengo que interponer primero para poder realizarlo. ¿Y entonces qué pasa con esto? Pues que viene que en toda asociación lo que prevalece es que la persona sea consciente, tome conciencia de esa situación, que posiblemente la haga de una forma inconsciente o, o incluso en toda la vida no sepa que está haciendo eso, pero si conseguimos que ese acuerdo lo realice, lo traigamos a ese nivel terrenal, lo bajemos de esa nube, lo bajemos al nivel terrenal, entonces esa persona va a ser consciente y así vamos a conseguir, si identifica la persona, si está alineada y en sintonía con su ser. Porque hay muchas personas que viven en un malestar continuo y no saben por qué. Y no saben por qué. Y en muchos casos no saben pedir ayuda, en algunos casos es por ignorancia, en otros casos por lo que hemos estado hablando, por el qué dirán, por su aceptación, en otros casos porque no se plantean nada de conocerse mejor y siempre miran más hacia afuera que hacia adentro. Y entonces, si conseguimos esa alineación, identificar, ser conscientes de esa alineación y sintonía con nuestro propio ser, con lo que es su propia naturaleza, lo que es su propia esencia, ¿vale? Pues con ese resultado que quiere lograr o ese objetivo, le va a ser muchísimo más fácil que la persona esté alineada, esté balanceada. Y luego se verá más tarde, después, se verá la capacidad que tiene esa persona para llegar a acuerdos, porque claro, no es hoy soy inconsciente y mañana soy consciente y ya puedo hacer todo de maravilla. No, todo lleva un proceso, todo lleva un aprendizaje, y luego, si tú no estás alineado, no eres consciente para poder llegar a acuerdos contigo mismo, es complicado saber si tienes la capacidad, es complicado saber si vas a poder llegar a acuerdos con otras personas o con otras partes o terceras personas interesadas, ¿de acuerdo? Y que tú también estés interesado en llegar a acuerdos. O sea que fijaros a dónde quiero ir. Es que para que yo pueda tener acuerdos con terceros, los mejores acuerdos, o sea, realmente lo que me va a beneficiar en un nivel máximo, primero, lo que estoy planteando es que primero tenga la capacidad suficiente, la toma de conciencia suficiente para llegar al acuerdo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque realmente
estamos de acuerdo que somos dos partes o más, ¿vale? Un ejemplo lo tenemos, voy a decir dos partes para simplificar, ¿vale? Para simplificarlo. El ejemplo lo tenemos cuando hablamos de cuerpo y mente, ¿vale? Tenemos que hacer posible entre nuestros pensamientos y nuestras acciones que haya un acuerdo entre estas dos partes, porque si mi mente va por un lado y mi cuerpo va por el otro, pues me parece que va a ser complicado y ahí es donde vienen muchísimos, posiblemente muchísimos problemas, muchísimas enfermedades psicosomáticas y que luego pues vemos que están las personas siempre en un estadio que pues de penuria, ¿no? De tristeza, de angustia, de estrés, no sé, están pues eso, metidas en esa vorágine porque no han acordado sus cuerpos, no han acordado cómo van a desarrollar el plan, cómo van a desarrollar su proyecto de vida, y entonces hay muchas personas que están, pues voy a decir que, haciendo un símil, están pues andando por la vida como zombies, ¿vale? Como zombies. Y entonces así es complicado que todo fluya, porque es fundamental que lleguemos a acuerdos primero con nosotros, en nuestros diferentes cuerpos, para que todo fluya, para que todo esté balanceado, para que todo esté alineado. Mirad, si tomamos como ejemplo, a ver, pues los 7 cuerpos de energía, ¿vale? Imaginaros, para complicar un poco, pero sin complicarlo, ¿vale? Porque si no esto nos iríamos para que fuese nos tiraríamos todo el año con esto, ¿vale? Y si entrásemos luego en los cuerpos egipcios y en los persas y todo eso, pues ya sería todavía a mayores. Pero si tomamos los 7 cuerpos de energía, le añadimos en este momento más partes. He comentado antes 2, cuerpo, mente, tal. Lo hemos entendido que tenemos que estar alineados porque si no estamos descontrolados. Pero si le añadimos esto provoca muchísimas combinaciones y nos fuerza a mayores adaptaciones. Pero esas adaptaciones y esas combinaciones, si vamos tomando conciencia que vamos a conseguir que nuestro ser sea más potente, o sea, que lleguemos a ese ser cada vez más profundo, a ese ser esencial, vamos a entender que nos enriquece mucho más para fluir de forma además sensible en los diferentes niveles, tanto personales como sociales, porque si nosotros estamos bien balanceados, pues entonces la gente que nos ve dice, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué a gusto estamos con esta persona, que no sé, vibra en una energía adecuada, las conversaciones son edificantes, esto es estar a lo mejor incluso sin hablar, pues se agradece, ¿no? ¿Os ha pasado, ¿no? Que hemos estado con personas que no hace falta hablar con ellas para estar a gusto, ¿no? En ese contexto y en eso. Entonces, vamos a tener ese fluir de forma muy sensible en esos diferentes enfoques, tanto personales, sociales, metafísicos, como lo queramos, en los que necesitemos interactuar. Me da igual, porque con estos cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el inconsciente, subconsciente, el cuerpo cultural o de conocimiento, de sabiduría o de todo esto que hemos estado hablando, el cuerpo fantástico o el cuerpo trascendente. O sea, si nosotros no cuidamos nuestros diferentes cuerpos y los trabajamos, llegamos a ese acuerdo con los diferentes cuerpos, y no es solo llegar en un momento determinado, sino que trabajamos con nosotros para mantener durante toda nuestra vida ese balanceo. Alguna vez puede descompensarse alguna de los cuerpos, pero si nosotros somos conscientes de que eso es importante, porque ya sabemos que existe,
O sea, ya, porque hay personas que no saben, ¿vale? Si no saben, posiblemente están en una competencia que no pueden hacer nada hasta que alguien a lo mejor les diga algo. Pero si ya estamos en ese nivel en el que sabemos que tenemos que llegar primero a un acuerdo con la persona, que la persona está compuesta de diferentes cuerpos, que esos cuerpos nos influyen tanto positiva como negativamente si no los balanceamos, si no los ponemos de acuerdo en ese contexto y lo mantenemos en el tiempo. Por eso es importante saber que existe una parte antes del comienzo de cualquier relación, y la relación, en este caso la vamos a tener con nosotros, que tenemos que trabajar primero, antes del comienzo. Y hemos visto en algunos tips que hemos ido dando en las anteriores sesiones o los apartados o los webinars que hemos estado viendo, que cuando hablamos sobre el ser de la persona y esa mentalidad de crecimiento, siempre estamos profundizando en que tenemos que estar alineados. Si no estamos alineados, si no trabajamos nuestro acuerdo con nosotros mismos, vuelvo a lo que he dicho al principio, será complicado que luego podamos obtener acuerdos positivos o acuerdos edificantes, constructivos, con una o más personas. Entonces, fijaros si es importante que nos demos el espacio y el tiempo suficiente para llegar a esos acuerdos y planificar cada acción que vayamos a hacer. Y en base a eso es lo que he comentado de darnos esos premios, de decir qué duración va a tener esto, porque si no, todo eso puede que nos empiece a producir, pues lo que he dicho, angustia, estrés, malestar y todas estas cosas. ¿Vale? Me callo aquí para no dar una charla así larga y por si hay algún comentario hasta ahora y luego sigo. Inma. Pues mira, tenemos comentarios que venían de la conversación que tuvimos anteriormente respecto a las frases que comentó Marta también y a los comentarios respecto a que las personas jóvenes preguntan o no preguntan, ¿vale? Entonces, María decía, el problema es que las nuevas generaciones lo quieren todo a un clic, debido a la tecnología. Además, gracias a la agilidad mental propia de los jóvenes, se creen que lo saben todo, por el hecho de que a veces uno les tiene que preguntar algo. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. En ese sentido es que es complicado. Date cuenta que tienen, precisamente con un clic, como bien has dicho, tienen acceso a tanta información que nosotros, yo recuerdo que, claro, antes cuando teníamos que estudiar o preparar algún trabajo o querer saber algo, o tenías en casa un diccionario enciclopédico o tenías que irte a la biblioteca. Y claro, eso conllevaba el estar... fijaros la diferencia de tener que ir a la biblioteca, tener que pedirle a la persona que te sacara el libro de no sé qué y tal, pero en ese no estaba lo que querías, volver otra vez, tal, y ahora simplemente hacen ¡pam! Y como has dicho, con un clic, tal. Entonces, eso yo creo que lo interiorizan y lo extrapolan a todo lo demás. Y bueno, pues eso habría que trabajarlo, Sí. Y Alberto también aportaba, el aprendizaje nunca agota la mente, Leonardo da Vinci. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, efectivamente. El aprendizaje. Yo sí, la palabra aprendizaje hoy la habré escuchado aprendizaje. Pues 3 o 4 veces la habré escuchado hoy, siendo consciente. No sé si la habré escuchado alguna vez más, pero siendo consciente, las conversaciones que he tenido hoy la he escuchado 3 o 4 veces. Entonces, es algo que, por ejemplo, en España antes había el profesional, dígase un, no sé, pues
un impresor o un fontanero o un electricista o un albañil y estaba el oficial y tenía su aprendiz, ¿no? Y entonces pues el aprendiz iba aprendiendo y iba subiendo luego de a peón, luego ya a oficial de segunda, luego ya a oficial de primera y todo eso. Pero empezaba de aprendiz. Ahora, por ejemplo, eso ya no existe, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya queremos ser todos licenciados y bueno, pues es complicado. Y entonces lo de aprendiz y lo de aprender, pues parece que es algo que se menosprecia, ¿no? O se da una minusvalía en el sentido de menor valor, ¿vale? A ese concepto, ¿no? Con lo bonito que es, para mí, claro. Sí, y respecto al tema del acuerdo, veo a Ángela y a Marta que han levantado la mano, ahora os doy paso. María también decía, cuando estábamos hablando del tema del acuerdo, dice, en el proceso de ponerse de acuerdo consigo mismo, un elemento negativo es el orgullo. Es la dificultad para reconocer que no se las sabe todas y que necesita quizás aprender algunas cosas que le faltan para planificar sus metas. Se necesita mente abierta para reconocer, aceptar, preguntar y aprender. Muy bien. Muy bien. Vale, no, yo no sé, si, no tengo que decir nada porque me parece muy interesante lo que has comentado. Sobre todo tener la mente abierta, ¿no? Y que seamos nosotros nuestro propio obstáculo o barrera, pues también lo compro. O sea, quiero decir que ahí está, pero, y ahora meto el pero, una vez dicho esto, pero ahí también estamos nosotros para ser conscientes o solicitar ayuda y a partir de ese momento poner solución y poner la solución que queremos. Y ya sabemos por otras sesiones que el ego se puede trabajar, se puede no eliminar, recordar que no se tiene que eliminar porque el ego bien gestionado y bien manejado lo necesitamos, pero que lo manejemos y lo gestionemos nosotros, no él a nosotros. Entonces, bueno, pues eso es un trabajo que hay que hacer, como tantos otros que tenemos que hacer todas las personas que estamos aquí, todas las personas que están fuera por ahí en el mundo mundial o en el universo. Así que eso, muy bien. Muy bien, pues vamos a darle paso a Ángela y luego le damos paso a Marta. Muy bien. Hola, Ángela. Hola. Ángela, no te escuchamos. ¿Hola? Veo que tienes abierto el micro, pero no te escuchamos. Hola, Ángela. Nada, no te escuchamos. Mira a ver si puedes arreglar el tema del audio o nos lo pones por el chat y lo leemos. Y vamos a darle paso a Marta, ¿vale? No sabemos si nos escucha. A lo mejor hay que decírselo por WhatsApp o por el chat. Vale, pues ahora mismo se lo ponemos. Mientras vamos a darle paso a Marta. Hola, Marta. Hola. Hola, dice que te escuchamos muy bien. Tú estás, o sea, realmente todo es un circulito, lo que hemos hablado de lo que no se sabe y lo que no se pregunta, y luego hablas del hacer. Estamos en una era en donde cada vez encontrar un fontanero, un electricista, un carpintero o alguien que haya transitado de aprendiz a maestro, si lo encuentran en España, me voy a España a buscar uno. Que no, que no. Pero creo que está muy ligado el hacer con lo que hablábamos antes de la ignorancia. Hay mucha gente que se pone a hacer cosas sin saber hacer. Es muy poca la gente que sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe y sabe aprender lo que necesita hacer. Entonces, con respecto al hacer de uno mismo, si uno no sabe lo que sabe y uno sabe lo que no sabe, estamos en el horno, como se dice acá en la Argentina, porque realmente uno va a hacer todo mal o va a hacer todo más o menos o no lo va a hacer. Y con respecto a los demás,
estamos en una generación en donde actividades manuales como fontanero, carpintero, electricista, yo creo que hoy un chico no sabe ni plantar una lechuga en un campito o en una maceta. Entonces, hemos perdido una gran parte de saber hacer. Y por otro lado, aumenta la ignorancia de darse cuenta que no saben. Entonces, esto de que tú hablas de hacer y saber hacer uno lo que hace, todo ese tema que tú has tratado hoy, es una maravilla para gente ya de tu generación hasta los nacidos más o menos en el 75, 80. Pero del 80 para acá estamos realmente cada vez con gente menos eficiente. Mira, hoy acá en la Argentina se está haciendo el censo nacional y estoy mirando en la televisión que los chicos que salieron a hacer el censo no lo saben hacer porque además lo acompañaron con una actividad virtual, que la gente lo haga en su casa. Entonces la gente no lo sabe hacer en su casa y los que vienen tampoco saben cómo ayudar a la gente que no lo sabe. Entonces hay una desconexión entre el hacer, el saber y el reconocer que los que lo organizan tampoco saben hacer, que realmente vivimos en la era de la ignorancia pura. Entonces ya uno no sabe si sabe, no sabe quién sabe y no sabe a quién pedir ayuda que lo ayuden para hacer. Porque si tú quieres comunicarte por teléfono a que te expliquen cómo hacerlo, no tienes quien lo haga porque te contesta una máquina. Entonces todo lo que estamos hablando del hacer y todo lo demás pertenece, a mí me da la impresión de que ahí parecemos jurásicos. O sea, hablamos de épocas primitivas, que vivimos en otras eras, porque es como otro mundo. O sea, Claro. si me quiero poner en el millennium, estoy totalmente fuera de órbita con respecto a... Hoy justamente tuve un problema con que con el community manager no sabe armar un grupo con administradores para poder manejar el WhatsApp. Y el tipo, cuando le dije ayer cómo tú lo haces, agarró y me puso un flyer en donde dice Zoom abierto, nuevos paradigmas. Sábado 20, no sé qué es número de sábado, mayo. Y con eso entendió todo lo que le expliqué y le mandé toda una nota de cómo tú lo organizas. Entonces, uno sabe cómo hacer y lo transmite en el hacer. Entonces, te entiendo maravillosamente y te pregunto cómo haces para reordenarte y adecuarte a esta realidad mundial del no hacer y del saber y del no saber. Bueno, pues y no... precisamente Marta, eso que te pasa a ti, yo creo que nos pasa a todos en las diferentes áreas de nuestra vida, tanto personal, familiar, profesional, porque realmente, o lo que es principalmente cuando hablamos de lo que es que la persona se conoce, puede que se haga desde una perspectiva bastante limitada. ¿Cómo hago para enfocar esto del ser y el hacer? ¿Por qué creo que es fundamental durante este año que trabajemos la competencia del ser de la persona y del hacer de la persona? Del ser de la persona lo hemos trabajado hasta ahora, del hacer de la persona hoy es la primera sesión, pero es que es fundamental porque realmente puede que si lo que sabemos es limitado, porque tenemos esa perspectiva limitada, y lo que no sabemos posiblemente ni nos interese ni nos preocupemos, bueno, pues eso está ahí, pero no por ello deja de existir que nuestra persona, a los que
escuchen a los que les interese aprender, quieran profundizar más y no se queden en esa perspectiva limitada o más superficial, al no tener en cuenta a todas esas partes interesadas como partes de una asociación de nuestro ser esencial, de nuestra persona, porque las partes interesadas que son más relevantes, conocidas, que ya lo sabemos, lo hemos hablado, la parte física, la parte mental, la emocional, la espiritual, la metafísica, si lo sabemos, claro que lo sabemos, pero los que no lo sepan, si lo escuchan o se identifican o incluso pueden observar a otras personas, pues a lo mejor les puede ser de ayuda ese tip para que inicien un cambio propio y digan, espera, que realmente esa es la vida que quiero o quiero otra vida. Y entonces saber que para producir ciertos cambios tengo que empezar a cambiar yo, ¿no? Entonces, hay veces que yo me pregunto, ¿qué hacemos con cada parte de esa asociación, de esos cuerpos, para que aporten lo mejor al conjunto, a mi ser, a mi persona? Si yo hago esa pregunta, lanzo esa pregunta ahora mismo aquí y digo, a ver, pensar una cosa. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional. Vamos a quedarnos con esos tres, cuerpo espiritual si queréis. Bueno, vamos a quedarnos con esos 3 o 4, ¿vale? Y pregunto, ¿qué hace cada uno de nosotros? ¿Qué haces tú, cada uno de nosotros? Tú. Vale. Con cada parte, cómo la trabajas, cómo la cuidas, cómo la siembras y la riegas para que te den el mejor fruto, para que aporten lo mejor al todo, a tu ser, a tu persona. No sé si sirve esta metáfora o este ejemplo más visual para que realmente veamos la importancia que tiene que las partes van a aportar, van a sumar mucho más que se dice que el todo, porque nos vamos a rebosar si cada parte la trabajamos para esa mejora, puede que lleguemos a unos niveles de satisfacción y de bienestar que no conocemos. Pero para ello tenemos que plantearnos ciertos acuerdos, ser conscientes de esas partes y que tenemos que trabajarla. Y puede que sea el momento de trabajar esta competencia de hacer para establecer acuerdos para mejorar realmente nuestra vida. Y debemos empezar por conseguir esos acuerdos con nosotros mismos, que es donde quiero llegar, y le he dado a lo mejor muchas vueltas, pero me gustaría, que esta sesión de hoy se pueda, si lo he transmitido bien, se pueda entender la importancia que tiene establecer acuerdos con nosotros mismos, con nuestros diferentes cuerpos, para mejorar nuestro propósito de vida, nuestra vida en general, con nosotros mismos. Luego ya pasaremos a terceros, con una persona o con varias. Pero si no estamos bien nosotros, complicado. Y a partir de ahí preguntarnos, ¿qué queremos lograr en los plazos que nos propongamos, que establezcamos? Y más adelante, bueno, pasaremos a otros niveles o a otros acuerdos con otras personas, vuelvo a repetir. Pero ahora tenemos que tener claro que cuando hablamos de acuerdos, y fijaros, meto esta para que veamos la diferencia. Cuando hablamos de acuerdos con terceros, uno de los elementos fundamentales para mí
no sé si estaréis de acuerdo, pero uno de los elementos fundamentales para mí es la química. Y digo la química, eso de que no sé qué pasa con esta persona, pero hay algo que no me cuadra, ¿vale? La química. Pero en el caso inicial en el que estamos ahora, con el acuerdo con nosotros mismos, si la química con nosotros mismos no funciona, pues lo tenemos bastante complicado, porque a ver cómo sacamos nuestro cuerpo astral de aquí y nos vamos a otro sitio, o el alma, o todas estas cosas que quedaría para también hablar en otras sesiones. Pero en el caso inicial que estamos ahora, en el caso que hemos planteado, que es el acuerdo propio con mi ser esencial, no es el caso. O sea, no interviene el elemento de la química. Tendré que tratar otros temas como pueden ser, por ejemplo, lo que hemos hablado, la aceptación. Me acepto, pero no tendré que tener en cuenta la química, que posiblemente lo tendré que tener cuando empiece con acuerdos con personas, o con una persona o con terceras personas o varias personas. Pero desde mi punto de vista, el ingrediente clave para hacer que una relación exitosa con uno mismo tenga ese punto álgido, sea la aceptación. Y si no conseguimos vuelvo a repetir, ese balance, esa alineación de todos nuestros cuerpos, esa aceptación y un plan de cuidar mi cuerpo físico, porque si yo estoy mal físicamente, me afecta a mis otras áreas. Si yo estoy mal mentalmente, me afecta a las otras áreas o cuerpos. Si yo estoy mal emocionalmente, me afecta a tal. Entonces, si eso ya lo sabemos y sabemos que es así, o el que entienda que es así, pues fenomenal, y el que entienda que no es así, pues también fenomenal, pero desde mi punto de vista entiendo que es así. Si sabemos que tengo que balancear, que tengo que cuidar todos estos cuerpos a través de acuerdos y dedicarles tiempo, dedicarles objetivos para mejorar cada uno de ellos, porque luego la suma de todos ellos me van a proporcionar muchísimo más que ese todo, porque voy a estar muchísimo mejor de lo que estoy ahora mismo. Si yo consigo eso, he dado un paso de gigante en mi primera etapa de la fase de competencia del hacer de la persona. Porque si yo estoy mal, es igual que empezar el edificio por el tejado. No, tengo que tener unos buenos cimientos donde luego se vaya a sustentar una casa de 1, 2, 5, 10, 20 o 30 pisos. ¿Me explico? Pero si los cimientos no están bien, complicado. Entonces, si mi persona no está bien, todo lo que posiblemente haga ya va a ir posiblemente de una forma no cualificada, posiblemente defectuosa incluso. Y ahí es donde quería llegar en el día de hoy. Asentar de que el primer enfoque hacedor del ser de la persona es acordar y mantener con uno mismo la alineación, el balanceo de todos sus cuerpos para sentirse bien. Y fijaros qué amplio es esto, porque si ya solo hablamos del cuerpo físico, entraríamos con el ejercicio, entraríamos con la alimentación. ¿Me explico? Si entrásemos con el mental, con el emocional, o sea, que luego daría para mucho. Pero si empezamos a ser conscientes de cada cosa, nos marcamos un plan para cada área para ir mejorando todas nuestras áreas y empezar a ser la mejor persona, la mejor versión que se escucha por ahí de nosotros mismos, de ese ser esencial que llevamos dentro, de esa persona que somos nosotros y que somos lo más importante de nuestra vida. Y aquí me callo. Inma, no sé si había más cosas. Sí. Ángela ha vuelto a levantar la mano, le vamos a dar paso a ver si conseguimos contactar y escucharla, ¿vale? Vale.
Uy, Ángela, te he cerrado yo. Ahora, Hola. ahora sí me escuchas. Sí, sí, perfectamente. Hola. Yo tenía el micrófono cerrado. Discúlpeme que tengo la cámara apagada, pero es que estuve cocinando y ahora estoy comiendo y viéndolos porque en unos minutos entro a clase. Vale, Mire, muy bien. feliz y bendecida tarde para todos. Espero que se encuentren súper bien. Lo que estás hablando ahí, Nacho, me interesa muchísimo porque estamos hablando de coherencia. Cuando tenemos coherencia en lo que pensamos, decimos y accionamos, obviamente que vamos a tener coherencia con nosotros mismos. Entonces, aquellas personas que no conocen y no entienden la coherencia no van a tener lo que es la direccionalidad entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y para eso hay que tener muchos años con nosotros mismos, encontrándonos con nosotros mismos, primero de adentro hacia afuera. Es muy fácil decirlo, es muy lindo decirlo, pero esto lleva un tiempo, porque hay personas, como te digo, no tienen esa coherencia. Dice, por ejemplo, pueden estar aquí 25 personas aquí escuchándote todo lo hermoso que tú estás diciendo, pero salen de la masterclass y siguen siendo las mismas personas. Entonces, cuando vuelven a entrar 20 días, vuelven a estar otra vez con la coherencia que tú estás diciendo. Entonces, para eso tenemos que sentirnos nosotros mismos. ¿Y cómo comenzamos a sentirnos nosotros mismos? Pues un día permanece en silencio, ponte la mano en el corazón y siéntete. Siéntete sin juicio y empiezas a observarte a sí mismo. Y entre otras cositas que te quería decir, es que bueno, que nuestro cerebro es subjetivo y es dual. ¿Por qué es subjetivo y dual? Porque bueno, aunque no lo queramos, cuando nosotros somos objetivos, que puede ser el cerebro objetivo, todo lo que ha sido interpretado por un sujeto, por unas personas, por todos nosotros. Pero lo subjetivo resulta de nuestra interpretación. Y cada persona tiene una interpretación de algo que alguien está viendo allí. Y por eso surgen siempre los problemas de comunicación, porque cada quien interpreta a su modo de vista y no respetamos el modo de vista de sentir y de ver de esa persona. Entonces, bueno, ahí también estaríamos hablando con un poquito de coherencia. Pero el ser es lo más hermoso de esta vida. Y uno se va encontrando cuando uno siente la necesidad de que tiene que haber un cambio y que la vida es divina, hermosa, y aunque mi punto de vista sea diferente al tuyo, yo debo respetar. Y eso se llama ser, sentirte para poder sentir a la otra persona. Bien, Bueno, muy bien, muchas gracias por voy a la... seguir comiendo porque voy a... Sí, muy bien, gracias por la aportación. Vamos a ver, desde el punto de vista, del cerebro dual, como bien has dicho, nos podemos plantear muchísimas disertaciones, pero ahora estamos hablando de una situación que los que estamos aquí, los que escuchen el vídeo más tarde, que no han podido estar, es algo muy sencillo, que no es fácil. Es muy sencillo, pero posiblemente no sea fácil, como bien has dicho. Porque terminamos el webinar y nos vamos y empezamos a funcionar con nuestro cerebro en la vorágine de nuestro día a día. Las personas que vean el vídeo más tarde, pues les puede pasar lo mismo, terminar el vídeo y se van otra vez con la vorágine del día, los problemas, esto, lo otro, lo más allá. Bien, pero lo que estamos hablando hoy es una competencia fundamental, o sea, una parte, un apartado de una competencia fundamental del ser humano, del ser esencial de la persona, que es el hacer de la persona. Si nosotros no somos capaces de hacer para nosotros mismos, porque es lo más importante de la vida o de nuestra vida, nosotros mismos, si no somos capaces de balancear, mejorar, alinear nuestros cuerpos a través de ese hacedor que tenemos dentro y empezamos a trabajar por partes, con un plan determinado,
con un acuerdo determinado en, como he dicho al principio, donde va a haber unos premios, va a haber unas metas, donde voy a saber cuándo he logrado lo que quería conseguir en esa primera fase o en esa primera etapa. Ahí va a estar ese acuerdo. Pero trabajaré mi cuerpo físico, trabajaré mi cuerpo mental, trabajaré mi cuerpo emocional, trabajaré mi cuerpo metafísico, trabajaré mi cuerpo fantástico, imaginario, mi cerebro emocional, como lo queramos llamar. Pero el objetivo final es que yo esté alineado. Estar alineado no es estar alineado, es estar en el punto máximo, que es hacia donde yo personalmente quiero ir, es a estar en un bienestar continuo. Llámalo felicidad, llámalo el éxito, llámalo como quieras, pero un bienestar que es el que quiero, que es mi propósito de vida. Y en ese bienestar influyen muchas cosas o están incluidas muchas otras, ¿vale? Entonces, eso es algo que es básico, el hacer algo para mí mismo. Si no somos capaces, vuelvo a repetir, si no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer para nosotros mismos, complicado lo tenemos en la vida. Y así posiblemente nos irá. Opinión personal, ¿eh? Ahí lo dejo. Inma, Muy bien. ¿me dices Y algo? seguimos con las aportaciones por el chat. Pilar nos pregunta, ¿la inseguridad tiene que ver con la cultura? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué buena pregunta! Vamos a ver. La cultura, vamos a ver qué es cultura, o qué entendemos por cultura. Desde mi punto de vista, la inseguridad posiblemente no tenga que ver con la cultura, pero sí tenga que ver con la cultura. O sea, quiero decir con esto, la inseguridad puede venir por la falta de conocimiento, la incertidumbre y no saber qué puede estar en el otro, que sería hablar, claro, aquí entraríamos en lo que cada uno pueda entender, en las otras etapas que pueda tener, o etapas, mejor dicho, los diferentes planos que pueda tener pues una persona. Pero ahí sería entrar en otros temas. Muy bien. Pero desde mi punto de vista, en resumen, indirectamente puede que sí, pero la inseguridad es falta de, primero, conocimiento de la misma persona. Vuelvo otra vez a nuestro ser esencial, de lo que es capaz y no es capaz la persona, de lo que realmente puede y no puede. O sea, saber cuáles son las limitaciones y las expansiones que tiene la persona, o sea, el poder sin límites que tiene la persona con todos sus cuerpos, y entonces eso lo que hace es empoderar. Cuando una persona está empoderada, pues lógicamente su nivel de seguridad sube y su nivel de inseguridad pues baja, claro, lógicamente. Opinión. Muy bien. Muchas gracias. Vale, tenemos a María que dice, respecto al aprendizaje se ha vuelto costumbre el hazlo tú mismo, asesorado con muchos blogs y vídeos de personas que con suerte lo saben bien, pero en su mayoría son empíricos y esto me lleva al punto de saber en quién confiar. Claro, es que aquí tendríamos que hablar de muchas cosas. María, ahí tendríamos que hablar de muchas cosas, porque hay personas, yo recuerdo, mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a decir esto, ya sabéis que no me gusta, bueno, si no lo sabéis os lo digo, que no me gusta
el tema de decir títulos o no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ahora mismo soy secretario general de ICF España, la International Coaching Federation, que es a nivel mundial la mayor asociación de coaches. Ahora mismo somos unos 58.000 en todo el mundo, en 160 países. ¿Vale? Ya he hecho la publicidad. Bien, una vez que he hecho la publicidad, ¿qué nos encontramos en la parte de ética y en la parte de lo que es todo el código deontológico de la federación? Pues nos llegan casos de clientes que les han hecho coaching, personas que a lo mejor han hecho un curso de un fin de semana de coaching, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que, claro, desvirtualizan lo que realmente es el coaching. El concepto que tiene el cliente del coaching es totalmente tal. Incluso cuando nos llegan a nosotros es porque incluso dicen que pertenecen a la federación y bueno, pues por eso tenemos que comprobar si es cierto o no, si esa persona tal. Y entonces, la profesionalización o no de las diferentes personas o profesionales que hay y se da mucho en el mundo de Internet porque facilita pues el acercamiento en cualquier sitio, a cualquier hora, pues es complicado. ¿Por qué? Complicado porque hay personas que te pueden ofrecer cosas que en vez de beneficiarte te pueden perjudicar muy mucho, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que en este sentido, pues hay personas que no tienen, estoy buscando las palabras para que no queden así grabadas y no eso, hay personas que no tienen, hay personas que no tienen vergüenza y entonces, ¿qué? Hay personas que no tienen vergüenza y entonces, pues, con tal de facturar o con tal de hacer ciertas cosas, pues vale todo. Entonces, todo eso, hay personas que tienen su integridad y su honestidad, pues a la altura del betún, a la altura del suelo. No sé si me he ido por las ramas buscando palabras, pero y hemos coincidido con lo que has dicho, María, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que hay por ahí. Que hay gente muy buena, ¿eh? Muy buena. También hay gente muy buena, y eso lo sabéis también. Irma. Muy bien. En resumen, que siempre se busque a profesionales de la materia. Claro. Miriam nos dice, excelente su exposición, Nacho, felicitaciones. Excelente el aporte de Marta Zaporowski. Muy real su visión y muy claro su ejemplo. Tristemente una verdad. Sí. María también dice, es que de verdad hay que temer a quienes no están de acuerdo con nosotros, pero están ocultos, son peligrosos, son personas que pueden por debajo de cuerda dañar tu vida, tu trabajo, tu espiritualidad, etc. Pueden ser saboteadores encubiertos. Sí, sí, totalmente. Eso va acorde, efectivamente, María, con la frase que hemos puesto hoy. Por eso, nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, nuestro ser esencial, nuestra esencia, nuestro ser natural tiene que conseguir llegar al acuerdo consigo mismo para ser íntegro, para realmente que todo lo que quiera acometer la persona en cuestión
lo pueda hacer sin miedo, lo pueda hacer de forma confiable y confiada con las personas con las que va a interactuar. Eso es algo que nos va a dar ese acuerdo, porque nos va a dar firmeza, nos va a dar solidez. Si no somos conscientes, y la base del crecimiento personal, desde mi punto de vista, está siempre en que la persona tiene que tomar conciencia de cada apartado que le pueda influir en su vida. Y para ello es fundamental firmar, entre comillas, un acuerdo con uno mismo. Ser consciente de las áreas que quieres trabajar, priorizando, recordar esta palabra que la he dicho al principio también, priorizando cuáles van a ser. Por ejemplo, si tengo sobrepeso y eso me condiciona ahora mismo mi vida, pues entonces mi prioridad posiblemente sea el trabajar la parte física del sobrepeso. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo funciona y está todo relacionado. Voy a trabajar mi parte física del sobrepeso, mi cuerpo físico. ¿Pero qué pasa? Que si yo tengo sobrepeso y no pido ayuda y no sé lo que puedo saber, pues entonces yo actúo sobre mi cuerpo físico y entonces digo, bueno, pues tendré que hacer una dieta o tendré que comer menos o no tendré que comer productos manufacturados. ¿Vale? Pero fijaros, si esa persona y toma una acción y llega al acuerdo, está muy bien, llega al acuerdo de que tiene que hacer eso y dice, vale, y cuando consiga bajar 5 kilos, pues me voy a dar un premio y ese premio pues es que me voy a comer una tableta de chocolate. Perfecto, muy bien, porque ha trabajado, ha puesto un límite y se ha puesto ese premio, ha llegado a ese acuerdo y el acuerdo lo ha cumplido, pues ahí está, fenomenal. Pero pasa un tiempo, ¡bum!, y efecto rebote o tal. ¿Qué pasa con esto? Pues que la persona ha llegado a un acuerdo, pero no ha tenido en cuenta el balanceo o la alineación de los demás cuerpos. Solo ha tenido en cuenta la parte física y ha acordado con la parte física. Si pide ayuda, si imaginaros que trabajamos en coaching con esta persona, posiblemente detectemos que esta persona aquí, con ese cuerpo físico, detectemos que ese sobrepeso puede que venga producido por un problema mental o por un problema o una situación emocional, ¿vale? O por una situación profesional, por alguna razón. Entonces, si nosotros descubrimos eso y empezamos a trabajar en la parte, le damos prioridad a la parte que detectamos que está el problema, trabajamos en esa parte e indirectamente balanceamos y alineamos el cuerpo físico. Si trabajamos el cuerpo emocional, porque ahí es donde está la situación anómala, indirectamente balanceamos el cuerpo físico porque ya posiblemente si esa gestión emocional la empezado a llevar bien, posiblemente no coma todo lo que tiene que comer, o sea, todo lo que quiere comer porque ya no lo necesita, no tiene esa ansiedad, no tiene esa angustia y a partir de ahí pues se va balanceando y se va nivelando. Quiero decir con esto que fijaros si es importante y todo está relacionado. ¿Lo vemos? Espero que sí.
Por supuesto, y si no, que nos lo vayan poniendo por el chat. Eso es. María dice, nosotros mismos podríamos sabotearnos si no nos conocemos bien y con sinceridad plena. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, María. Yo me trabajo mucho, ¿eh? Llevo ya muchos años trabajándome y todavía no me conozco. No me conozco. Hay veces que reacciono de formas que, claro, yo es que me escucho y también pues observo mucho, ¿no? Y hay veces que reacciono de forma que digo, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? ¿De qué parte ha salido? A ver, esa parte que no la conocía, ¿qué pasa? O sea que aún así, trabajando en este área, ¿no? Pues descubrimos cosas todos los días. Imagínate la gente que ni se plantea todas estas cosas. Lo que decía antes Marta, el que no sabe que no sabe y el que sabe que no sabe y no le lleva a interesar nada saber para nada. Es igual que las 4 fases de la competencia consciente, la inconsciente y todo esto que hemos hablado alguna vez. ¿Vale? Por lo mismo. Tenemos a Marta que ha pedido paso también y tenemos aportaciones por el chat. Voy a leer el chat y continuamos luego con Marta. Dice Miriam, pienso que para crear objetivos y metas a lograr no siempre se es consciente de todos los conocimientos. Eso es un crecimiento paulatino, por lo cual en el camino, a medida que se aprende, se modifican esos objetivos y metas. Es necesario siempre registrar por escrito esos cambios y comunicarlos al equipo de trabajo o personas involucradas en un proyecto. Bueno, se me atascó eso. Alguien dijo que no podemos planificar sin tener todos los conocimientos. Por eso digo, nunca se tienen todos los conocimientos. Qué importante, Nacho, su visión de múltiples cuerpos. Qué interesante para analizar nuestro ser esencial. Muy bien. Aquí en Nueva York trabajando y por momentos sin cámara, nos dice. Muy bien, Miriam, pues muchas gracias. Mira, has dicho cosas muy interesantes, pero me he quedado con una también. Yo muchas veces, ya me conocéis también, que voy a lo sencillo y a lo elemental, que para mí es la base de casi todo. Has dicho por escrito. Claro. Si nosotros somos capaces de tomar conciencia y además lo escribimos, si llevamos una bitácora de nuestro crecimiento, eso nos va a ayudar a mejorar y a empoderarnos cada vez más, cada vez que veamos lo de hace un año a lo de ahora y a lo de dentro de un año que escribamos. O sea, vamos a ir viendo la evolución. Y además, ahí está escrito lo que sentíamos en ese momento. Y en base a lo que has comentado de que no se pueden planificar mientras no se tenga toda la información, creo que aquí hay un concepto que cada vez está tomando más fuerza y es la acción masiva imperfecta. Sobre todo en Internet se utiliza mucho, acción masiva imperfecta, y uniéndolo con la parte de PNL, de programación neurolingüística, que estuvimos viendo hace unos meses, que podéis ver en el blog el vídeo, uniéndolo con ello, tenemos que nosotros en toda acción realizamos siempre nuestra mejor acción con una intención positiva. Y esa intención positiva es la toma de decisión o la acción que desarrollemos en ese momento, con la información que tengamos en ese momento. ¿Qué pasa? Esto se ve mucho en la hemeroteca, ¿no? O en los políticos o en los países, que un presidente, quiero decir, se verá en muchos sitios, pero quiere decir que es más público, y entonces se ve en el telediario, en las noticias, y entonces ves que hace 10 años, cuando estaba un presidente X del color tal, pues tomó una decisión. Y luego, visto con perspectiva, eso no salió del todo bien, y decimos ahora, claro, es que
¿cómo se le ocurrió hacer esto, decir esto? Estoy hablando de decisiones coherentes, ¿vale? No estoy diciendo, no estoy hablando de decisiones partidistas o de decisiones interesadas o de tal. Estoy diciendo, estoy pensando en decisiones o un ejemplo de decisiones, bueno, pues que se supone que es para el bienestar de la comunidad o de la sociedad de ese país. Cosa que normalmente no sucede mucho en la mente de los políticos, pero bueno, siempre alguna hay. Entonces, se ve luego con perspectiva y decimos, ¿cómo pudo decir esto, pudo hacer esto, tomar esta decisión y tal? Claro, pero lo estamos valorando ahora, 10 años después, con la información, con todos los datos que tenemos ahora, pero en aquel momento puede que haya sido la mejor decisión con los datos, la información que tenía en ese momento. Entonces, yo creo que es bueno planificar y que es bueno tener al lado esa herramienta que creo que nos sirve a todos los profesionales muy mucho, que es la flexibilidad. O sea, una planificación tiene que estar siempre viva. Una planificación tiene que estar siempre en condiciones de poder ser modificada. ¿Por qué? Porque es una hoja de ruta. Planificas, pero luego, si cambian las circunstancias, cambian los recursos, hay una serie de situaciones, pues entonces hay que cambiar. No pasa nada. No sé, ya me he ido por otros temas, pero bueno, me he ido a colación de lo que has hablado y eso. Vale, pues... Muy bien, espera, que tenemos todavía aportaciones. Tenemos a Marta. Marta nos escribió por el chat. Voy a leer lo que nos ha puesto por el chat y termino el chat y ya le damos paso, ¿vale? Marta decía, si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién es el rico? El que se conforma con lo que tiene. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. Maimónides. Y Miriam dice, mi gran aprecio por este espacio que tanto valoro y mi lamento cuando un miércoles pierdo de estar presente. Excelente, Marta, querida, tu expresión de Maimónides. Maimónides. Gracias. Y Alberto aportaba, depende del contexto. En algún momento de tu exposición, imagino que nos explicó que dependía del contexto ahora mismo. Pues si puede aclarárnoslo y así lo comentamos. Y Joleidan dice, así es que no hay que creer en todo lo que te dicen. Tenemos que tomar el tiempo de investigar para no caer en el engaño de otros. Claro, y más en los tiempos que corren. Y además, y más a más, como dicen, en Internet, que se escudan. Aquí ya no se escuda en la habilidad que tenga una persona para jugártela, ¿no? O para engañarte, sino que hay tantas herramientas para aparentar ciertas cosas en Internet que hay que tener muchísimo cuidado. Así que, y bueno, pues hay expertos, que hay personas que les gusta más dedicarse a hacer el mal que a hacer el bien, no lo entiendo, pero bueno, cada uno es cada uno. Como decían, cada uno es cada uno y con sus caunadas, ¿no? Cada uno es cada uno y con sus caunadas, pues eso es. Sí, y mira, María nos dice, ¿qué tal si volvemos a las reuniones semanales? Oye, así las que estamos teniendo ahora las tomamos con más ímpetu y más energía, ¿no? Y yo creo que nos ayudan a todos, no estamos ahí. Bueno, es que estamos, María, te agradezco la propuesta, pero es que te lo puedes creer, es que no llegamos. Estamos y siempre planificados, ¿eh? O sea, quiero decir que tenemos claro el equipo que hay un espacio para el trabajo, hay un espacio para el ocio y hay un espacio para la familia.
Entonces, y eso me gustaría también que lo interiorizara todo el mundo. Así que, o sea, hacer todo lo que te gusta. Hacer todo lo que te gusta. Si te gusta estar con tu familia, hay que estar mucho con tu familia. Si te gusta trabajar en lo que te apasiona, tienes que estar todo el tiempo que puedas haciendo eso. Y, lógicamente, tienes que relajar la mente. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué pasa? Pues que tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo, porque yo personalmente, que tengo la suerte, y os lo he dicho 50.000 veces, de trabajar o de realizar la actividad que realizo, que para mí no es trabajar, sino que estoy continuamente, y un poco respondiendo a lo que decía antes Marta, estoy aprendiendo continuamente, y entonces eso, pues, fijaros, cada vez estoy aprendiendo más, y cada vez que aprendo más, ¿sabéis lo que me pasa? Que me doy cuenta que sé muy poquito con todo. Sé menos. ¿Qué? O sea, Sigue. vale, sé, o sea, cada vez que aprendo más, lo que me pasa es que relaciono lo que he aprendido con lo que me falta por aprender, o todo lo que quiero aprender, pues además soy bastante curioso, y entonces digo, es que esto es maravilloso. Entonces, como estás aprendiendo continuamente, pues yo me tiraría horas y horas y horas, y eso es bueno cortarlo. Cortarlo quiero decir porque tienes que hacer otras cosas que también te gustan. O sea, que no nos volvamos locos. Entonces, vamos a racionalizar de una forma coherente, pues, los espacios. Y bueno, estamos trabajando para que de vez en cuando nos veáis más a menudo. Así que, pero todo lleva su proceso, y nosotros somos, como diría, en vez de un TGV o un AVE, o sea, un tren de alta velocidad, nosotros somos un expreso, que vamos caminando y al final llegamos al destino, pero al paso que nosotros nos marcamos. Así que ahí estamos, María. Así que gracias por esa oferta, pero es que estamos en línea, estamos trabajando continuamente, y es lo que hay, Así que, vale. Y Alberto nos hace la aportación de que el contexto, decía, depende del contexto, y la inseguridad depende del contexto. Claro. Es que depende de muchas cosas, pero una de las fundamentales es empoderar, o sea, trabajar la confianza, trabajar el ser esencial de la persona. Por eso es tan importante la primera parte que dimos del ser de la persona, o sea, la mentalidad de crecimiento. ¿Recordáis, no? O sea, estamos en el ser de la persona con ese mindset que ahora se lleva mucho, con esa mentalidad de crecimiento, de poder desarrollar todo lo que queramos, en lo que creemos, y como decía Napoleón Hill, lo que la mente puede imaginar, puede crear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si somos capaces de imaginar ciertas cosas, por eso tenemos el progreso que hemos tenido, y en el último siglo hemos avanzado muchísimo más que en todos los siglos anteriores, por decirlo de alguna forma, en ciertas áreas, ¿vale? En otras a lo mejor hemos ido hacia atrás, ¿vale? Pero que entendamos que ahí es donde tenemos que estar nosotros, en esa mentalidad de crecimiento. Y esa mentalidad de crecimiento nos va a dar aplomo, nos va a dar confianza, nos va a dar seguridad, nos va a dar o sea, es como cuando conduces. Yo el tema de conducir lo utilizo mucho en los talleres, en muchas cosas. Cuando conduces, cuando eres principiante, eres learning, pues vas acogotado, vas mirando para todos lados, tienes que mirar las marchas, el espejo, el no sé qué, vas. Sí. Cuando ya practicas, tienes experiencia, te aseguras, tienes confianza en ti, has tomado las medidas, o sea, te sientes en tu zona de confort, esa inseguridad, esa incertidumbre, ese miedo se va. Vamos, no es que se vaya, sino que tú lo has abordado, has creído en ti. Yo lo vería así.
Muy bien, y ahora sí, ya hemos leído todos los mensajes del chat. Vamos a darle paso a Marta Muy bien. y con ella finalizaremos la sesión de hoy porque Muy ya bien. son las 10 menos 20 aquí, hora Wow. España. Y estamos muy a gusto, pero vamos un poquito Bueno, ya avanzados. nos Hola hemos ido- Marta, de nuevo. Bueno, realmente el motivo por el cual estamos a gusto es porque en 1 hora y media prácticamente Nacho nos hace reflexionar desde las etapas evolutivas del crecimiento. Por la pregunta de la seguridad y cultura, me propongo dar una charla, hacer un Zoom, en donde explicaría una teoría que en realidad para mí es lo más maravilloso que he descubierto entre los procesos evolutivos de la psicología, lo que dice Erik Erikson acerca de cuando nacemos, se nos va formando una personalidad con doble cara de moneda, confianza, desconfianza, iniciativa versus culpa, autonomía, dudas, todos los sentimientos positivos y negativos que nos implica crecer, la industriosidad, los complejos de inferioridad, la formación de nuestra persona, saber quién somos, transitar la intimidad, saber ser uno y todos. Bueno, esas son las etapas que plantea Erik Erikson, que es muy lindo para dar una charla y poder establecer esto que tú dices de poder conocernos como persona y conocer las actitudes positivas y negativas que todos tenemos, lo que tú dijiste hace un ratito, que hay momentos que no sabes por qué te sales de la vaina. Quiere decir que uno no termina continuamente de ser una multiplicidad en la diaria. Y bueno, ese es un tema muy interesante para poder complementar una charla, para poder hablar de conocerse a sí mismo, para poder ser uno y luego saber ser para poder hacer. Eso aporto como Muy bien. novedad. Pues te tomamos, te tomamos la palabra y lo incluiremos en alguna de las acciones que vamos a ir desarrollando. Así que, y además va muy... Y la otra que yo quería comentar con respecto a que tú planteas muchísimo la idea de que uno tiene que conocerse y que tú pones como tu propio ejemplo tu capacidad de conocerte, pero a veces no te terminas de conocer del todo y después pones que tú eres una persona muy curiosa. Bueno, uno descubre que no todo el mundo tiene esa actitud y no todo el mundo se conoce. Entonces, y además, si uno que es sincero y sabe lo que no se conoce y se enfrenta con otras personas que no saben si se saben conocer, bueno, eso también merecería un encuentro, como dice María, para poder entender un poco más, porque hay gente con mucho, hay niños, por ejemplo, a mí me pasa de tener niños con mucha curiosidad y hay niños que no tienen ninguna curiosidad. Y bueno, y eso es grave porque hay motivaciones y por ahí un diagnóstico dice, no, el niño es autista o el niño es esquizofrénico o el niño tiene bipolaridad o el niño tiene un problema de trastornos de personalidad. Por eso que también es otro tema. Y después, cuando dijo Miriam lo de anotar, cuando yo propongo el tema de valorar tu tiempo y ser protagonista de tu historia, no hay nada mejor en la vida que llevar no una agenda de actividades, sino una agenda de reflexiones, una agenda de cosas que a uno se le va ocurriendo, no dejar perder buenas ideas o malas ideas, para luego, con un poco de frialdad, volver a retomar y plantear. Por eso digo que en menos de 1 hora y media han largado tantas cosas interesantes como para ir armando nuevas
reuniones, charlas, organizar. Y lo más grave que yo creo que tú planteas, y lo digo grave por dolor, no grave por lo que tú dices, es que estamos tendiendo a una solitaria acción personal, que estamos perdiendo de vista la capacidad de vivir en grupo y en comunidad. El miedo a los poderes y el miedo a la dominación hace que cada vez querramos ser más autónomos y autovalernos. Pero no hay nada más lindo que en las viejas épocas, en las aldeas o en las comunidades, todos con todos colaborábamos y contribuíamos. Lamentablemente se distorsionó los poderes, entonces la dominación, el sometimiento, la desvalorización, la descalificación, el valor, el precio, todo eso creó una necesidad de un liberalismo, pero un liberalismo de libertad, como que en el Renacimiento, volviendo a lo primero que dijiste, cuando los aprendices, los siervos salieron del medioevo, quisieron ser libres y empezar a buscar en los maestros, en los aprendices, nuevas comunidades, y ahí nacen los burdos, ¿no? Hablando históricamente. Entonces, una cosa que me preocupa es la falta de grupos de interacción, de intercambio, de investigación, de complementación, de saber que yo puedo contar que tú me aportas esto y yo te aporto esto. Uno hoy por hoy todo tiene que autovalerse, y cuando va a contratar a alguien, contrata a alguien y no sabe cómo le van a hacer las cosas. Y bueno, y hay una falta de dinámicas grupales que por lo menos antes las teníamos. Y este siglo está demostrando que con la virtualidad y como todo lo hacemos a través de los teléfonos, con los bancos, ya no hay trato humano, entonces no hay interacción. Y si tú preguntas, te miran de mala cara y no te contestan, o te contesta una máquina y no tienes contacto de aprendizaje humano, y la máquina obviamente está organizada para sí, no, bueno, puedo, con lo que está. Bueno, eso es un poco, por eso se hace tan interesante estas charlas, porque encontramos un espacio de interacción, de intercambio, de crecimiento, de diálogo. Bueno, y tú ya sabes todo mi rollo. Sí, no, pero que es muy interesante, y yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo lo agradecemos tus aportaciones, como la de todos los asistentes, y para eso estamos. Por eso es una mastermind, no es un monólogo, no es una masterclass en la que se habla solo de un concepto y tal. Normalmente por el tema que has comentado en coaching, sabéis que siempre nuestra columna vertebral es el coaching. En coaching nunca el coach se debe poner como ejemplo. Cuando estoy aquí en la Mastermind soy uno más, por decirlo de alguna forma. Quiero decir que aunque vaya moderando o llevando el hilo conductor, soy uno más, y me pongo como ejemplo utilizando otra de las presuposiciones de PNL, en las que si yo he sido capaz de aprender y saber y conocer, tener la suerte de conocer, de que puedo cambiar mi vida, cambiando mi actitud mental, cambiando mis acciones, cualquier persona, presuposición de la PNL, tenemos el recurso de que cualquier persona puede hacerlo. Si alguien lo ha hecho, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, quiero decir con esto que todas las personas que quieran mejorar, que quieran escuchar, que quieran mejorar su vida, pueden hacerlo. Pero el secreto está en que quieran, porque nadie lo va a cambiar por ellas. Y con esto nos despedimos hasta el miércoles siguiente, que será en junio, 18 creo también de junio o algo así, ¿vale? Pero ya os informaremos, y habrá alguna comunicación entre medias y todo eso, porque estamos preparando cosas y demás.
con café de por medio. Con un café, eso es. El que quiera café, café, el que quiera té, té, el que quiera una cerveza, lo que sea. Pero de forma constructiva, relajada, para liberarnos, para curarnos, para cuidarnos, para armonizar nuestro interior, como siempre hacemos la visualización, que hoy no hemos tenido porque se nos ha ido el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles que viene y que lo paséis bonito, que disfrutéis, ser buenos y ya sabéis, nuestro ser es lo más importante para nosotros. Así que vamos a cuidarlo, vamos a trabajar en él porque eso nos dará muchísimas satisfacciones. Hasta luego. Adiós, que paséis feliz mes. Hasta junio. Chao.